Bueno, nuevamente muy buenas tardes para todos. Queremos dar una cordial bienvenida a todos los que nos están acompañando en la tarde de hoy. Hoy estamos en la compañía del doctor Marcelo Gutiérrez Botero. Él es médico veterinario de la Universidad de Caldas. Él es consultor externo del ANCO, magíster en nutrición de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. ¿Correcto, doctor? ¿No estoy equivocado? Eh, Gran amigo del departamento técnico de Codegar, nos ayuda bastante, tenemos una muy buena relación, además de que con la cooperativa tenemos unos trabajos interesantes con ellos de apoyo a nuestros ganaderos. Hoy queremos invitarlos pues con el apoyo del ANCO y de Jesús, a través de Jesús, de que el doctor Marcelo nos acompañara hoy para tocar un tema bien importante que son las enfermedades de tipo reproductivo en el hato bovino. Siempre tenemos unas pérdidas económicas grandes y no nos damos cuenta a veces que puede ser, o pensamos que solo vacunando una vez, otras veces no, o determinadas vacunas funcionan y otras no. Eso es lo que queremos hablar con el doctor Marcelo hoy y que ustedes aprovechen al máximo y puedan aclarar sus dudas. Doctor Marcelo, mil gracias como siempre por acompañarnos, por estar siempre apoyando a nuestro departamento técnico y a la cooperativa en general. Lo dejo con el público, doctor. Muchas gracias. Doctor Alberto, buenas tardes a todos. Aprovecho a dar un saludo al doctor Cristian, que lo veo también por ahí, parte del grupo técnico de Codegar. Para nosotros, pues es un gusto atender esta invitación que nos hacen a hablar de un tema que nos apasiona eh, y agradecerles pues a todos los asistentes por sacar el rato para, para que tengamos este conversatorio. La idea es que orientemos nuestra conversación o nuestra discusión con base en unas diapositivas que traemos, pero por favor siéntanse en la libertad de hacer preguntas. Yo pensaría que podemos irlas escribiendo en el chat para que podamos tener un buen espacio al final y discutir asuntos que ustedes consideren importantes y relevantes. Esta presentación eh, tiene que tener algo de teoría, inicia por una introducción que contiene pues una base teórica en la cual hablaremos de las enfermedades. Trato de hacerla de la manera más dinámica para que no sea un tema denso, sino que sea más bien una presentación muy aplicada a la práctica y como lo verán, después de esa introducción, básicamente hablaremos de algunas alternativas y la idea es hablar sobre todo de impacto económico, porque finalmente eh, es una situación en la cual estamos buscando, ya sea a través de la leche o a través de la producción de carne, pues generar un rédito económico, ya sea porque seamos propietarios o porque seamos los técnicos que apoyamos ese sistema productivo. Entonces, finalmente, lo importante es aterrizar esa ciencia, esa teoría a la práctica. ¿Qué tanto se justifica? ¿Qué tanto vale la pena? Y en ese marco, pues creo que va a haber espacio para que discutamos diferentes asuntos que ustedes puedan considerar de interés. Por eso es tan importante que vayamos, que vayamos teniendo pues esas preguntas para poder nutrir eh, esta discusión. La idea, ese acrónimo de CRIB simplemente hace alusión a un complejo respiratorio y reproductivo. Tradicionalmente conocemos estas enfermedades como enfermedades reproductivas, pero en realidad muchas de estas enfermedades, como lo vamos a ver, también tienen manifestaciones respiratorias, principalmente en animales jóvenes. Eh, y como les decía, es un complejo que es infeccioso y que afecta pues a los bovinos, de allí su nombre. Pero el foco a lo que queremos llegar, como lo ven en el título, es hablar del impacto económico y más que soluciones, qué alternativas tenemos y qué tanto se necesitan y qué tanto se justifican. Voy a ocultar
para que haya la menor cantidad de distractores aquí en la pantalla. Simplemente abro esta presentación recordando que el concepto de etiología única para este complejo fue abandonado hace mucho tiempo en la medida que empezamos a conocer cuántas enfermedades estaban ligadas a este tipo de patologías, que más adelante vamos a nombrarlas. Y básicamente es importante desglosar que este complejo respiratorio y reproductivo lo componen dos grupos de enfermedades. Un grupo de enfermedades que son pues, catalogadas como virus o enfermedades virales, que ya vamos a mencionar, en este caso IBR, que es la misma rinotraqueitis infecciosa bovina, diarrea viral bovina o DVB, para influenza 3 y virus sincitial respiratorio bovino. Esas básicamente constituyen desde el punto de vista viral las enfermedades de este complejo y desde el punto de vista bacteriano dos agentes sumamente importantes, Leptospira y sus diferentes serobares, que creo que vamos a tocar sobre ese tema más adelante, y una enfermedad de suma importancia cuando hay monta directa en alguno o monta controlada en algunos de nuestros atos, que es el caso específico del Campylobacter. Ustedes se podrán preguntar entonces que qué pasa con otras patologías que afectan, que pueden generar, o otros agentes que pueden generar patología reproductiva, como es el caso de la brucelosis, como para nombrar tal vez la más común o una de las más importantes de todas, y posteriormente también el tema de neóspora. Esos son dos agentes que, aunque pueden estar involucrados directamente, pues no los vamos a estar cobijando el día de hoy, un poco fundamentados en que el tema de brucelosis es un programa de control oficial para el cual se hacen esfuerzos desde diferentes ópticas y desde el punto de vista en el caso de la neóspora, pues no contamos con una herramienta de prevención o de curación pues evidente, más que alternativas que podamos considerar y tomar en los atos para tratar de minimizar esa transmisión vertical de ese agente, es decir, la transmisión de madre a hija, que también afecta en muchos atos la condición reproductiva de los animales. Hay un agente que no necesariamente pues, participa directamente como agente causal, pero sí puede ser un factor predisponente para muchos de estos agentes y es la leucosis bovina, el virus de la leucosis bovina. Eso es un agente que también tenemos que considerar, pero que no vamos a tocar a profundidad el día de hoy. Yo creo que en aras, o creo no, en aras de ser prácticos y con base en la experiencia que me ha dado estos años de trabajo como apoyo técnico a esta área en el ANCO, nos vamos a enfocar básicamente en tres enfermedades el día de hoy, que son rinotraqueitis infecciosa, diarrea viral bovina, esas dos desde el punto de vista viral, y al final acabar hablando un poco sobre un agente, si no el más importante, que es la leptospirosis, la leptospira que nos genera la leptospirosis. Entonces les voy a contar algunos aspectos que para mí son relevantes dentro del ejercicio, ya sea como técnicos o como ganaderos, son importantes conocerlos. Tal vez el detalle complementario de cada una de estas enfermedades pues lo podremos consultar en los libros. Mi idea no es recitar esa información que está escrita ya, sino compartir elementos que considero útiles en la práctica. Para iniciar entonces, IBR pues es un herpesvirus bovino tipo 1, es un virus de tipo ADN y esto es importante cuando hacemos interpretación de los análisis serológicos, es decir, de serologías, porque esta es gracias a esta condición, este virus se comporta de una manera mucho más homogénea de lo que va a pasar, de lo que les voy a contar ahorita que pasa con diarrea viral bovina. Entonces, simplemente a la hora de hacer interpretación de análisis serológicos, es importante tener esa consideración. Como les mencionaba al principio, IBR no solamente da
generan una enfermedad genital, ¿cierto? Como es el caso de la vulvovaginitis o la balanopostitis, sino que también genera una enfermedad respiratoria y de ahí su nombre, porque es que rinotraqueitis infeccioso o rinotraqueitis, pues suena mucho más a una condición respiratoria que a una condición reproductiva, pero lo importante es que sepamos que hay dos subtipos de la enfermedad y por lo tanto se presentan con frecuencia o se pueden presentar manifestaciones en cualquiera de estos dos aparatos, de estos sistemas orgánicos. Muy importante sobre IBR, y creo que lo hago con todos los otros agentes, es hablar sobre los mecanismos de transmisión. Es muy frecuente que nosotros estemos convencidos porque tenemos un hato cerrado que pues la enfermedad no está aquí y la enfermedad no puede llegar, pero se nos olvida muchas veces que existen maneras de transmisión directas e indirectas pues que van más allá de lo que nosotros podemos controlar. Pongamos un ejemplo en el caso de la transmisión de la rinotraqueitis. Transmisión directa por aerosoles. Y ahora que estamos con esta situación del coronavirus, sí que tenemos claro cómo es que se transmite un virus a través de aerosoles, ¿cierto? Cualquier aerosol o partícula que vayamos a eliminar a partir de nuestra respiración, ya sea nasal o bucal, pues puede contener partículas del virus y puede llegar por ese mecanismo a infectar a través de la mucosa de otro hospedero sí, de otro hospedero que esté muy cerca, es decir, pues el caso del coronavirus de persona a persona o en el caso del IBR, en este caso de animal a animal. Y cualquier secreción corporal. Entonces, cuando hablamos de secreciones corporales, empiezan a ser importantes todos esos utensilios que nosotros utilizamos para las diferentes prácticas, llámese tatuar, topizar, inseminar, eh, hacer chequeo reproductivo que conocemos como la palpación rectal, muchas condiciones que van a llevar una secreción corporal, agujas que van a llevar secreción corporal de un animal a otro. Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablo no entre animales de un mismo hato, sino animales de diferentes hatos? Con mucha frecuencia nuestros hatos colindan. Los poteros de nuestros hatos colindan con poteros de los hatos vecinos. Y cuando los animales coinciden de la finca vecina y la finca nuestra que están colindantes, lo único que separa a esos animales es una cuerda de alambre o de pronto 5 cuerdas de alambre. Pero de ahí a que se limite el contacto entre animales y la curiosidad que existe entre ellos, pues eso es prácticamente imposible. Entonces, mi llamado es muy importante que tratemos de manejar los hatos cerrados, pero también es muy importante que nosotros sepamos que frente a lo que hace desde el punto de vista sanitario el vecino, yo no puedo hacer mucho y tengo más bien es que estar preparado para que por esa vía no me vaya a llegar un agente como este, que puede llegar con mucha facilidad, porque como les voy a mostrar a continuación, es un agente muy prevalente. Ni hablar desde el punto de vista indirecto a través de personas y equipos que podamos llevar este virus de un hato a otro. Por eso la importancia de todos los protocolos de desinfección, en todos los procesos biotecnológicos, para nombrarlo menos en el caso de los equipos, que vayan de un hato a otro. IBR existe en el país hace ya muchos años, hace más de 50 años. La primera vez fue reportado en unas vacas de matadero en Villavicencio, ¿no es cierto? Bueno, casi 50 años en este caso. Lo han aislado diferentes entidades como la Universidad Nacional, la Universidad de Córdoba, etcétera. O sea que es una realidad. ¿Por qué lo pongo? Porque todavía muchas personas no o son incrédulas respecto a que existe este virus en nuestro país, pero les cuento pues que está plenamente identificado hace muchísimos años y por unos organismos de carácter educativo, incluso laboratorios y demás, lo tenemos identificado en nuestro país. Más que hacer énfasis en las manifestaciones clínicas de cada una ya sea del sistema respiratorio o del sistema reproductivo, simplemente lo que quiero es hacer hincapié y recordar que el mismo agente tiene esos dos biotipos que nos pueden generar patologías en cada uno de estos dos sistemas orgánicos, en el cual tal vez es más conocido desde el punto de vista reproductivo por
esas afecciones que puede generar, que pueden incluir desde una necrosis del cuerpo lúteo hasta y desencadena una mortalidad embrionaria, como abortos con mayor frecuencia en el segundo tercio de gestación, perdón. Y ya les vamos a contar más adelante que tampoco me guío específicamente por cuándo suceden los casos para determinar si es un agente u otro. Desde el punto de vista de la seroprevalencia de IBR, nosotros no, más que alarmarnos, necesitamos conocer. Ya sabemos que el agente está descrito en nuestro país y es conocer cuáles son las prevalencias de estos agentes en las diferentes zonas. Aquí hay unos datos sumamente viejos del 82 y ya estos autores reportaban, no sé por qué no tengo la cita en la parte inferior. No, pues ¿cómo así? Cada uno tiene ahí la situación. Región Caribe el 50%, región andina el 20%, Piedemonte Llanero el 20%, y en un trabajo que se hizo más reciente en el 2006, un reporte del 72% de las hembras y el 95% de los machos. Y ahí aprovecho para pegar el primer jalón de orejas en pro de la salud de nuestros atos. Algunos de ustedes son muy conocedores y conozco muchas personas que son muy conocedoras del potencial y del valor genético de los toros, ¿cierto? Y yo creo que la mayoría somos conscientes del valor genético que tienen los toros en un hato. Pero mi pregunta sería, ¿cuántos de nosotros al mismo tiempo somos conscientes del riesgo que representa un animal, por muy buena genética que tenga, cuando viene de un hato distinto? Aprovecho, doctor Alberto, para que me confirmen que me están oyendo bien. Perfecto, doctor. Estamos con muy buen sonido. Listo, perfecto, porque no les quiero contar una experiencia en la cual no me estaban oyendo y créanme que me enteré cuando iba bastante avanzado en la presentación y no quiero que eso me vuelva a pasar. Entonces, muy importante que sumemos a ese conocimiento que tenemos del potencial genético del macho dentro del hato, en el mejoramiento genético, que también seamos conscientes y que seamos cautos en ese manejo para tomar las decisiones necesarias y no ir a traer problemas ajenos a nosotros, para no ir a traerlos a nuestro hato sin necesidad, ¿cierto? Entonces, este es un muy buen campanazo porque así nosotros más adelante hablemos de manejos preventivos que pueden hacerse con vacunación, por ejemplo. Nosotros también tenemos que recordar, porque yo creo que todos lo sabemos, la importancia de los procesos de cuarentena, de mantener esos animales aislados un periodo prudente que puede ser de 40 días, 60 días, antes de entrar en contacto con el resto de la población que tenemos en un hato. Recuerden que la inmunidad es una balanza que oscila o que tiene en cada uno de sus lados, primero, el reto epidemiológico, qué tan alto es el reto. Y en la otro lado de la balanza tenemos qué qué tan compatible es ese sistema inmunológico de nuestros animales para combatir ese potencial reto que puede generar un agente. Entonces, en la medida que nosotros traemos animales de por fuera y no tomamos las medidas, el problema no es traerlos de fuera, es no tomar las medidas necesarias. Un animal que viene en una fase virémica, por ejemplo, de IBR, se va a dedicar, así yo tenga mis vacas vacunadas y demás. Acuérdense que los procesos preventivos de vacunación no cubren el 100% de los animales, pues va a poner un reto en esos animales susceptibles y de ahí que se desencadenen unos síntomas clínicos que van a... Ahí sí me enteré que me habían puesto mute, pero creo que ya estoy de regreso, ¿correcto? Sí, doctor, Sí, ya. Marcelo, se le oye. Gracias. Entonces, importantísimo ese manejo de cuarentena y no hay que hacer nada del otro mundo, simplemente tener las condiciones básicas de que dejemos no solamente los parásitos, sino que también dejemos que pasen esas fases virémicas que en el caso de IBR y diarrea viral bovina pueden durar entre 2 y 3 semanas. La dejemos antes y que no se dispersen, no solo por el resto de los animales, sino que no se dispersen por el resto de la finca. Entonces, la importancia del potrero de cuarentena, donde vamos a poder controlar todas estas condiciones con mucha mayor facilidad. Aquí hay unos datos
antiguos, estos son unos datos del ICA, en el cual manifiestan que respecto a IBR, en un número significativo de sueros, como ustedes pueden ver, varios miles de sueros cada año, entre el 99 y el 2005, lo que llegó al laboratorio del ICA, el 76% de los animales fueron seropositivos. Y aquí seguro hay animales positivos por reto de campo y seguro hay animales positivos por vacunación, ¿cierto? Pero el porcentaje de datos que utilizan este tipo de herramientas es significativamente bajo. Por lo tanto, gran parte de esos títulos corresponden a reto de campo. Y miren el dato que hay debajo, dice el promedio de los predios del 82%. Eso quiere decir que de cada 10 datos que enviaban muestras para análisis en estos años, 8 tenían animales positivos a IBR. Estos son datos del Laboratorio Médico Veterinario en Bogotá, el doctor Cotrino, entre el 98 y el 2002, 17.000 muestras y aproximadamente el 50% de los animales tenían títulos contra esta enfermedad. Entonces no es un tema de alarma, simplemente es una condición de conocer cuál es el estado de nuestro hato para saber hasta qué punto se justifica arriesgar o no, o hasta qué punto se justifica prevenir. Básicamente es entendiendo y más adelante les voy a mostrar datos pues mucho más recientes. Eso con respecto a IBR, esas son las generalidades de IBR. Hablemos un poco de diarrea viral bovina, en este caso no es un virus ADN, sino es un virus ARN y lo que les contaba, eso es importante porque a la hora de hacer el análisis serológico, si es el caso, pues es normal, digámoslo así, que encontremos una mayor variación en los títulos para este virus que para el anterior, como acabamos de verlo. Aunque no es común, se me hace importante mencionar que diarrea viral bovina es conocida o puede generar la enfermedad de las mucosas, que ya les explico al final de esta diapositiva de qué se trata. Diarrea viral bovina, además de los efectos sobre el aparato reproductivo y respiratorio, tiene la capacidad de ser un potente inmunosupresor, es decir, tiene una gran capacidad para bajar las defensas de los animales y de esta manera permitir que haya infecciones secundarias de otro tipo de agentes, ya sea virales o bacterianos. Existen dos biotipos de este virus, citopático y no citopático, que a veces le hiciera pensar a uno que citopático es que tiene capacidad de hacerle daño a la célula y no citopático pues sería lo contrario. Entonces uno cree que entonces por el hecho de ser no citopático pues no es un problema. Resulta que eso es una condición netamente in vitro y por esa condición de la alta capacidad de mutación que le da lo que les explicaba de ser un virus ARN, esos virus no citopáticos con mucha facilidad mutan a ser biotipos citopáticos y generar un problema in vivo. Las infecciones en diarrea viral son de dos tipos. Pueden ser infecciones transitorias, como es el caso de IBR y como es el caso de la mayoría de los virus, donde un agente se infecta, por alguna razón ese virus vence la barrera inmunológica, se establece, presenta síntomas clínicos y después de 2 o 3 semanas simplemente se logra controlar esa infección. Eso sería una infección transitoria. Pero este virus también tiene la capacidad de formar algo que se llama persistentemente infectados o infecciones persistentes. Y eso simplemente se da porque el virus llega al feto antes de que el sistema inmunitario sea competente, es decir, antes del día 140 o 150 de gestación. Entonces, cuando el sistema inmunitario se establece, pues el virus ya estaba allí, entonces el sistema inmunitario va a reconocer ese virus como propio y de ahí en adelante en la vida nunca se va a esmerar en producir anticuerpos o células para combatir a ese agente. Entonces, por esa razón, ese animal estará infectado de por vida. Esos animales no son muy frecuentes. Aproximadamente por cada 1000 infecciones transitorias apenas se da una infección persistente. Pero el problema es si uno llegase a tener uno de estos persistentemente infectados,
representa un reto porque está siempre retando al resto de la población por la diseminación que hace el virus. Entonces les mencionaba que la enfermedad de las mucosas se las explicaba al final, simplemente es cuando se juntan en un solo animal un biotipo citopático y un biotipo no citopático. Yo en el país no conozco sino reporte de 1 o 2 casos de que se presente esta situación. No es frecuente, pero si conocemos, si vamos a hablar de diarrea viral bovina, es importante mencionarlo. ¿Cómo se produce un animal persistentemente infectado? El animal persistentemente infectado es este ternero que tenemos o esta cría que tenemos. Se puede producir por 2 vías. La vía más común por la cual se producen más del 90% de los persistentemente infectados es una vaca que esté sana y que sufra una infección de un virus no citopático durante este periodo antes de los 120 días de gestación, como ya les comentaba. Así se producen la mayoría de los persistentemente infectados. Otro porcentaje de persistentemente infectados, pero que es mucho menor, es cercano al 8%, se producen porque siempre, si la madre es persistentemente infectada, va a generar crías persistentemente infectadas. Entonces, simplemente es importante mencionarlo porque hay una de estas vías que nosotros podemos prevenir con vacunación, que es la vía más común, y hay otra vía que no se puede prevenir con vacunación, sino simplemente con un muestreo y descarte de estos animales, que son las crías hijas de las vacas persistentemente infectadas. A veces estos persistentemente infectados son los animales más pequeños del lote. Aquí hay algunas patologías frecuentes. Uy, la hora que es. Lesiones de patas, pues de miembros, lesiones bucales, paladares hendidos, esta condición de hipotricosis que me parece importante mencionarla, no siempre cuando nacen sin pelo es porque nacen sin tiempo, que es una cuestión que generalmente al teléfono le dicen a uno, puede ser una condición derivada de diarrea viral bovina. Eso es un animal con labio leporino y paladar hendido, positivo a diarrea viral bovina, y el problema es que miren, a juzgar por estos cuernos, este no es un animal recién nacido en un hato, es un animal que tiene varios años y lo hemos mantenido dentro del hato y puede representar un reto permanente para los demás animales, pero a veces pueden más esas decisiones exóticas o de gusto que las decisiones productivas para un hato. Esto puede ser un riesgo. Aquí hay algunos datos un poco más recientes, estos son de 2018, un trabajo que fue un proyecto piloto de excelencia sanitaria entre Becol, Corpoica y el Ministerio de Agricultura, que muestrearon en 4 cuencas, o en cuatro cuencas lecheras, San Pedro de los Milagros, Sotaquirá, Guachucal, abajo en el sur, en Nariño, el río Subachoque en la sabana, y determinaron, voy a poner un poquito más grande, los niveles de estos, la seroprevalencia de estos agentes. Acuérdense una cosa, infección simplemente hace alusión a que el huésped o el animal estuvo en contacto con ese virus o con esa bacteria. Eso es muy diferente a enfermedad, porque la enfermedad se genera después de que ha habido una infección, pero siempre y cuando ese agente, ese virus o esa bacteria sea capaz de evadir o ganarle esa pelea al sistema inmunitario. Allí es cuando verdaderamente se presenta la enfermedad, es cuando ya hay un síntoma clínico, ¿cierto? Que ya podemos ver los animales decaídos o que tienen fiebre o que abortó o que tiene alguna condición específica evidente y medible. Entonces, miren, desde el punto de vista de la leucosis bovina, esta fue la prevalencia que se encontró en esos puntos. Abajo, hablando de rinotraqueitis infecciosa bovina, miren que las condiciones son bastante variables, desde el 60% hasta el 1%, aunque no sé qué pudo haber pasado aquí. De los datos que yo conozco de San Pedro de los Milagros, la prevalencia es significativamente mayor. Por lo tanto, les voy a mostrar que o nosotros, o yo,
básicamente soportamos la tesis de que nuestro país es un país hiperendémico a IBR. Hay muchísimo IBR y eso ni está bien ni está mal, porque es una enfermedad pues que veo muy lejana o casi imposible que pensar en erradicar. Es una condición que así es nuestro dato, pero lo importante es que tomemos decisiones acorde a ello. Desde el punto de vista de parainfluenza 3, miren, desde el punto de vista viral, el 85% aproximadamente de seroprevalencia, el 85% de los animales que muestrearon resultaron positivos a esta condición, virus sincitial el 78%, diarrea viral bovina aproximadamente el 54% de los animales resultaron positivos a este hecho, pero recuerden, infección no quiere decir enfermedad. Infección es que la gente está presente y se mide a través de los anticuerpos de una manera indirecta. Con eso quiero cerrar el capítulo de las enfermedades virales y hablar un poco de leptospira para pasar a hablar al final sobre el tema que nos interesa del impacto económico y la importancia que tienen desde el punto de vista zootécnico. La leptospirosis es una zoonosis, está distribuida mundialmente y no solamente mundialmente, sino desde los pisos térmicos más altos hasta los pisos térmicos más bajos de nuestra geografía nacional. Es una espiroqueta, es móvil gracias a un endoflagelo y por eso creemos que es un problema netamente de invierno, pero ahora les voy a contar que no necesariamente. Son muchas especies y muchos serobares, lo que hace su clasificación algo compleja. Yo les voy a explicar de manera muy sencilla qué es lo que debemos entender. ¿Cuáles son los órganos diana? ¿Cuáles son los órganos que busca la leptospira? Básicamente tiene tropismo por el hígado, los riñones y el tracto reproductivo. Y el problema de que tenga tropismo por los riñones es que una vez se ubica en el riñón, se generan unos periodos de leptospiruria. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que el animal orina, va a estar diseminando este microorganismo. Los hospedadores, prácticamente la mayoría de nuestros animales domésticos o muchos de nuestros animales domésticos son hospedadores de leptospira, para nombrarles algunos: los bovinos, los caprinos, los porcinos, los equinos, caninos, roedores. Nosotros mismos podemos ser hospedadores de leptospira. Y desde el punto de vista de la transmisión, la leptospira se transmite por vía oral, transplacentaria o percutánea, pero a nivel de población es lo que más nos interesa o la que generalmente mayor impacta nuestros sistemas productivos es la transmisión oral, ya sea por aguas contaminadas o por suplementos alimenticios contaminados. Aquí hay una foto, en realidad incluso una foto de muy mala calidad, sobre la transmisión congénita. Es una transmisión vertical porque es de madre a hija. Y aquí hay unos ejemplos de transmisión horizontal a través de la contaminación de las fuentes de agua. Entonces, miren, esto es un caso muy frecuente en las zonas donde los animales beben de jagüeyes. En la época de verano los jagüeyes bajan su profundidad y bajan su capacidad de albergar agua. Los animales tienen que meterse al propio jagüey para beber o para aliviar también el calor, y en la medida que están ahí metidos, ahí mismo orinan y ahí mismo defecan, y si hay animales en fase de leptospiruria, pues se vuelve un reto epidemiológico para todos los animales, porque todos los animales tienen que beber, ¿cierto? Entonces, en la medida que menos agua hay, pues más concentrada está esa leptospira, y por eso es que comúnmente oímos que con leptospira se pueden presentar abortos en tormenta. Y eso aquí hace alusión a que de un día para otro las vacas empiezan a abortar y empiezan a mostrar sus manifestaciones clínicas. Y eso simplemente se debe a que de un día para otro el reto se incrementó significativamente. Eso a través del agua y en el caso de la contaminación de los suplementos por parte de los roedores. Tal vez en nuestra zona es menos frecuente, pero en muchas otras zonas de nuestro país es bien frecuente estas cerdas de traspatio. Estos cerdos de traspatio nunca se han vacunado, nunca se van a vacunar. Entonces, representan un riesgo porque, como les decía, los bovinos pueden sufrir las consecuencias de los serobares transmitidos por estos cerdos. En el caso de los caninos, lo mismo. Aquí hay una descripción tal vez de los serobares más frecuentes, en el caso de Pomona y Tarasovi del cerdo,
jarjo de la vaca, bratislava del caballo, canícola del perro, gripotifosa de la zarigüeya, íctero y copenhageni de los roedores y el caso del wolf y de algunos otros caninos. La leptospirosis en general, cuando estamos trabajando el área de bovinos, básicamente tenemos que saber que hay uno de esos tantos serobares que es propio del bovino, que es el serobar Jarjo bovis, donde el bovino es un hospedador de mantenimiento. En el caso de todos los demás serobares, obedecen a unas infecciones accidentales, ya que esos serobares no están adaptados al hospedero y por lo tanto el hospedero tampoco está adaptado a esos serobares. ¿Qué importancia tiene eso en la práctica? Que cuando nosotros diseñemos un plan de vacunación, si queremos prevenir contra este tipo de agentes, tenemos que tener en cuenta que como el bovino no está adaptado a este agente, ni el agente está adaptado al bovino, los mecanismos para estimular la producción de anticuerpos contra este agente son muy débiles. Entonces la respuesta inmunitaria cuando nosotros vacunamos con leptospira generalmente no va a durar más de 4, 6 meses a lo sumo, lo que quiere decir un caso muy distinto con las enfermedades virales, como vamos a ver más adelante. Generalmente las virales, yo puedo hacer una estimulación que me da con vacuna, que me da una protección de 8, 10 y hasta 12 meses. Pero en el caso de leptospirosis, hablar de más de 6 meses es algo que verdaderamente está más allá de lo que pueden hacer o de lo que podemos lograr a través de la vacunación. No porque las vacunas sean malas o débiles, sino por esa condición de que la leptospira antigénicamente es muy débil. Aquí hay algunas pérdidas de gestación, desde unas pérdidas muy tempranas hasta unas pues mucho más avanzadas. Aquí hay prevalencia de leptospira y ustedes me pueden decir, uy, pero la prevalencia de leptospira según este proyecto es más baja que la de los agentes virales que vimos hace un momento. Pues sí, la prevalencia es más baja, pero la patogenicidad que tiene leptospira es mucho más significativa. Por eso les cuento que cuando atiendo reclamos o condiciones patológicas de algunos atos, tratando de ayudarles a encontrar soluciones reproductivas, en una gran mayoría de los casos obedecen a unas problemáticas relacionadas con leptospira. Así la prevalencia sea más baja, como ese poder patógeno que tiene es más alto, resulta causando enfermedad con mucha frecuencia. Más datos de prevalencias y el análisis de los toros y la importancia de que no solamente nos enfoquemos en el poder mejorante desde el punto de vista genético del toro, sino también con nuestras precauciones sanitarias de traer animales de hatos vacunados, tomar las medidas necesarias cuando lleguen a nuestro hato desde el punto de vista de cuarentena y vacunarlos antes que entren con la población general. Aquí hay algunos factores infecciosos que voy a omitir. Yo no les hago, no me guío en ellos para hacer un diagnóstico dependiendo de cuándo se dan las pérdidas, definir cuál es el agente. Siempre que hay problemas me oriento por serologías y el mismo consejo les doy a ustedes. Esta diapositiva para mostrarles que la enfermedad reproductiva no son solamente abortos. La enfermedad reproductiva genera pérdidas económicas por mortalidad embrionaria, momias, repeticiones de monta, infertilidad, retenciones de placenta, metritis, cervicitis, enfermedad respiratoria, pérdidas de peso, mortalidad en los terneros, etc. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, para nombrarles un caso bien particular como es la mortalidad embrionaria. Si uno no hace chequeos frecuentes de las vacas y si no hace ecografía, difícilmente se va a enterar que las muertes embrionarias existen. A mí han llegado a preguntarme, algún ganadero alguna vez me preguntó, Marcelo, pero es que yo llevo 50 años en ganadería y a mí nadie me ha hablado de mortalidad embrionaria. ¿De dónde está sacando usted eso? ¿Cierto? Y yo le explicaba, en la medida que uno no la busca, no la encuentra. Pero cada vez que nos hacemos más milimétricos, o más específicos en ese manejo reproductivo de nuestros atos, tratando de que las vacas vuelvan y se preñen lo más rápido posible después del parto, nos encontramos que muchas de esas vacas que uno antes decía vacía, que estuvo inseminada y vacía, resulta que esa vaca estuvo preñada, lo que pasa es que lo perdió en ese transcurso y parte se puede deber a enfermedades de este complejo.
¿Qué se hace cuando hay ese tipo de problemas? Pues hay que hacer un abordaje holístico y no se puede ir solamente al foco infeccioso porque no todos los problemas reproductivos son infecciosos. Las condiciones de hemoparásitos con mucha frecuencia generan problemáticas reproductivas en nuestros actos, mala nutrición, manejos, y para ello existen programas de bioprotección. Yo, digamos, les hablaba mucho del problema de los roedores para la transmisión de leptospira. Yo consideraba que, pues hasta donde yo conocía, pues en todos los datos tenía que haber roedores y me he enterado, y lo hemos trabajado estos años, que hay mucho por hacer en el control de los roedores en los atos y básicamente mucho es copiado de las porcícolas y de las avícolas, donde se pueden montar programas eficaces y efectivos para el control de un agente como ese. Selección de animales resistentes y rústicos de acuerdo a las condiciones de nuestras zonas. Programas de bioseguridad que los montamos simplemente cuando hay eh, brotes de aftosa o una condición específica y posteriormente volvemos y bajamos la guardia. Desde el punto de vista de planes sanitarios hay mucho que podemos hacer y la idea es mostrarles ahora qué alternativas hay desde el punto de vista de vacunal. Pero vacunal simplemente desde el punto de vista de prevención. Y aquí tengo un problema con esta presentación porque se me va al final o no sé por qué está esa diapositiva ahí mucho antes, me disculpo. El ANCO entonces tiene dos herramientas que ustedes ya pueden haber oído. ViraShield 6BL5 simplemente es una vacuna que contiene un paquete viral, como les mencionaba, y un paquete bacteriano. Aquí está la descripción. Tiene 6 agentes virales, que son diarrea viral bovina tipo 1, citopático y no citopático. Tipo 2, no citopático, ahí van 3. IBR para influenza y virus sincitial. Esos son los 6 virus agentes virales que contiene ViraShield. Y el BL5, ¿qué quiere decir? La B quiere decir Campylobacter, como les mencionaba, muy importante en los atos donde tenemos monta directa o monta controlada. Y L5 es porque contiene 5 serobares de leptospira, tal vez los 5 serobares más frecuentes en nuestra ganadería, que son íctero, canícola, jaryo, pomona y, ¿quién se me olvida? Canícola y gripotifosa. Esos son el caso de los cinco serobares. Como la inmunidad de las enfermedades virales dura más que la inmunidad de leptospira particularmente, surge la necesidad de tener una vacuna que tenga solamente leptospira para poder hacer los refuerzos de leptospira. Es una vacuna mucho más simple que se utiliza como refuerzo específicamente de leptospira dentro de un plan de vacunación. Aquí hay un ejemplo de cómo se monta un programa de vacunación preventiva. ¿Y por qué hablo de vacunas? Porque cuando hablo de vacunas estoy hablando de prevención, al igual que lo hacía cuando les sugería ese manejo de las cuarentenas para prevenir que si llegó el agente al hato, prevenir que se disemine en el resto de mis animales, que así estén vacunados, como yo les decía, y estén muy bien nutridos, pues va a haber dentro de una población siempre animales susceptibles. Entonces, para ponerles un ejemplo de cómo inicia un programa como esos, básicamente aquí puse las fechas más sencillas de entender. Aquí, digamos, tenemos el año 1, el año 2, 3, hasta el 5. Y tengo asumiendo que uno arranca un programa en enero, pero se puede arrancar pues en el mes que uno considere. Entonces, digamos, los programas inician siempre con ViraShield 6BL5 en enero. Si yo inicio en enero, cuando lo estoy haciendo por primera vez, necesariamente debo revacunar al mes todos mis animales. Y ojo que es al mes, porque las otras vacunas hablan de revacunar a los 15 y a los 20 días. En el caso de ViraShield, la revacunación es al mes, porque ViraShield tiene un vehículo, tiene un ayudante que lo diferencia del resto de las vacunas. En la medida que yo separo a 30 días la primera y la segunda dosis, esa respuesta, ese impulso, ese boost, ese refuerzo que me va a dar la segunda dosis, que es el que verdaderamente protege, va a ser mucho más significativo porque le va a permitir a esa primera dosis avanzar mucho más en esa respuesta inmunológica. Entonces,
Esa es una de las grandes diferencias que tiene Virachil con el resto de las vacunas del mercado. Y que también es al lugar comentar, aún siendo una vacuna de virus muerto, con todas las ventajas que tiene una vacuna de virus muerto, tiene la capacidad de producir o de desencadenar respuestas inmunitarias similares a las de las vacunas vivas, es decir, una respuesta humoral y celular. Si yo hago la vacunación en enero, necesariamente tengo que revacunar en febrero. Si por alguna razón no van a revacunar, es mejor que ni siquiera pongan la primera. La primera sin la segunda dosis no sirve para nada. En el mes de mayo, que sería el mes 5, es decir, 4 meses después, hago el refuerzo de Leptospira exclusivamente con Leptoshield y 4 meses después, en el mes de septiembre, hago el segundo refuerzo. Y ese es la terapia del primer año. El segundo año, ¿qué hago? El segundo año básicamente lo único que hago son enero, mayo y septiembre. ¿A cuáles son los únicos animales que debo revacunar en febrero? Es aquellos animales jóvenes o que llegaron al acto después que no han recibido estas 2 dosis que se llaman primovacunación. Siempre que un animal recibe por primera vez en la vida Virachil, debe llevar 2 dosis de la vacuna para que generemos la respuesta inmunológica. Eso es una condición necesaria de todas las vacunas de virus muerto. Entonces, como ustedes ven, a partir del segundo año, ya la cantidad de dosis que yo utilizo es menor y eso es importante para lo que les voy a mostrar a continuación. ¿Qué animales se vacunan? Se van a vacunar todos los animales, incluyendo animales preñados, mayores de 3 meses de edad. A partir de allí es que se empieza la vacunación. Muchas personas solamente lo hacen con los animales en edad reproductiva, pero recuerden, uno no construye inmunidad de un día para otro. Miren una población como la población humana, donde las vacunas se usan verdaderamente para prevenir y no para apagar incendios. Bueno, incendio como el del coronavirus, ¿cierto? Eso es un buen ejemplo de un incendio. Ahora nos lo estamos poniendo a la edad que sea y casi que los adultos primero que los jóvenes, porque estamos apagando un incendio. Pero la mayoría de las vacunas se utilizan es para prevenir en animales sanos. Y miren que en la población humana se vacunan principalmente niños y jóvenes. A nosotros, la mayoría nos vacunaron cuando éramos niños y jóvenes. Y de esa manera construye una inmunidad para que en las etapas futuras ese sistema inmunitario esté en la capacidad de darle la batalla a esos virus y a esas bacterias que así entren, así infecten, no generen enfermedad. De eso se trata la prevención. Aquí hay un cuadrito que ya nos empezamos a meter en la parte de zootecnia, me parece muy interesante. Y es, pues, hasta dónde se justifica y cuánto vale un plan de vacunación, porque quién sabe cuánto vale un plan de vacunación. De pronto, si les pregunto cuánto cuesta un frasco de vacuna, me pueden decir. Pero eso en litros, ¿cuánto cuesta? Eso en días abiertos, ¿cuánto cuesta? La idea es un poquito aterrizar con esta diapositiva y las próximas dos. Este es un esquema de una interpretación desde el punto de vista de lechería, básicamente. Yo les decía entonces que el primer año nosotros necesitamos poner Virachil en enero y Virachil en febrero, 30 días después. Si puse este Virachil en el mes 1, pongo el primer Leptoshil en el mes 5, que es mayo, y pongo el segundo Leptoshil del año, lo pongo en septiembre, y con eso cierro el año. De esa manera estoy dando 2 dosis de Virachil y 2 dosis de Leptoshield. El costo de ese programa por animal, ojo porque estos valores creo que son más altos de lo que en verdad es Codegar. Entonces tienen que verificar porque si no estoy mal, la información que tengo es que el Virachil no cuesta 7.000 sino 6.500 en Codegar. Entonces, estos números son un poco menores, pero no importa. Me gusta no hacer cuentas alegres. Y el punto, ustedes que van a ver que no son esos 500 pesos, el punto es cuánto impactan los indicadores. Entonces asumamos que vale 7.000 pesos el Virachil y vale 2.300 el Leptoshield. Vacunar cada animal de mi hato me cuesta 18.600. Pero yo a las vacas le tengo que cargar el costo de la vacuna de los reemplazos. Y normalmente yo por cada 2 vacas que tengo en el hato, tengo una ternera o novilla de reemplazo. Por eso multiplicamos este número
por el 45%. ¿Y el 45% de dónde sale? Miren aquí abajo, nota. Estos cálculos son asumiendo un descarte y un reemplazo igual del 15% por año. Y una edad al primer parto de 36 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que en un hato de 100 vacas necesito 15 de un año, 15 de 2 años y 15 de 3 años que me están dando el primer parto como reemplazo para las que ya están produciendo con mayor edad. Por esa razón, cada vaca debe asumir un costo no de 18,600, un costo de 27,000 pesos, porque tiene que pagar el de ella y el de media ternera que viene detrás creciendo para reemplazarlo. Entonces, 27,000 pesos al año. ¿Cómo pago yo 27,000 pesos al año? Pues finalmente las vacas pagan las facturas es en una lechería, básicamente con litros de leche. Entonces, ¿cuántos litros de leche necesito yo sacar del margen? Es decir, litros libres para destinar a pagar esa vacuna. Entonces, si son 27,000 pesos y yo tengo leches de 1,150 pesos, yo sé que muchos de ustedes pueden tener leches más costosas que eso, como pasa en el caso nuestro en Pereira y en el caso nuestro aquí en Manizales. Uno necesitaría 23 litros al año, para pagar la vacuna. Entonces, si dividimos eso en 12 meses, son un poco menos que 2 litros al mes que yo necesito para pagar la vacuna el primer año. 2 litros libres al mes por vaca para pagar la vacuna. Si quieren hacer la cuenta, por el contrario, en días abiertos, ¿cómo vamos de tiempo? 1 hora. Días abiertos. Podemos discutir aquí cuánto cuesta un día abierto, pero para que no discutamos mucho, cojamos un número bien aterrizado de 15,000 pesos por vaca. Perdón, de 15,000 pesos. En la medida que yo divido 27,000 pesos en 15,000, con que se reduzca 2 días el periodo abierto por vaca, gracias a que las vacas abortaron menos, gracias a que las vacas se preñaron más fácil, gracias a que la reproducción fluye un poco mejor. Solamente 2 días de diferencia se necesitan para pagar la vacuna. Todo lo que se logre adicional es ganancia. Pero hay una cosa interesante y es, estas son las cuentas del primer año. El primer año es el año más costoso porque a todo el mundo hay que revacunarlo en febrero, entre comillas, ¿cierto? En febrero. A partir del segundo año, yo solamente voy a revacunar los animales nuevos, es decir, el 15% del hato. Entonces, el 15% de 7,000 es este volumen. Y por eso el costo por animal ya no son 18,600, sino 12,000, 13,000 pesos mal contados, que cuando le cargo el precio el costo de las terneras se vuelve 19,000 pesos. Si yo divido estos 19,000 pesos en litros de 1,150 pesos, al año solamente necesito 16 litros por vaca para pagar la vacuna de ella y de su ternera. Y de media ternera que viene a reemplazar. Entonces miren que a partir del segundo año, ese costo que aparentemente, o que es muy bajo, se hace incluso más bajo. Entonces 16 litros al año, que si los dividimos en 12 meses, da menos de 1,5 litros al mes. Eso es casi imperceptible. Y los días abiertos, con una mejora de 1,2 días abiertos, se justifica esa inversión. Todo lo que se logre a partir de allí ya es ganancia. Eso desde el punto de vista de lechería. Entonces, con frecuencia, uno llega al mostrador y ve cuánto cuesta un frasco de vacuna y uno dice, hombre, eso es muy costoso. Pero es que nunca ha hecho las cuentas como hay que hacerlas verdaderamente y es, pues, costoso o no, porque es que mis vacas también valen y mis vacas, mantenerlas en la condición que quiero mantenerlas para que produzcan como deben producir, pues eso significa un beneficio también para mí significativo. Entonces, miren, les muestro cómo, o aquí en estos datos está mostrado cómo el costo en verdad no es lo que cuesta el tarro de vacuna, sino el beneficio que me dé verdaderamente esa vacuna que yo estoy utilizando y que yo confíe en el biológico que estoy utilizando. Aquí hay un dato, un cálculo que se hizo para ganadería de cría. Este es el impacto en los parámetros reproductivos. Para resumirles el cuento, porque ya vamos en 1 hora y yo me comprometí que no me pasaba mucho de ahí. La natalidad del grupo experimental fue del 81%. Es decir, el grupo que se vacunó fue del 81%. Y del grupo control fue del 76%. Es decir, hay 4 puntos de diferencia.
En el intervalo entre partos hubo 465 contra 511. En otras palabras, hubo 50 días de diferencia entre el grupo que se vacunó y el grupo que no se vacunó. Las vacas que se vacunaron quedaron preñadas 50 días más rápido que las otras. ¿Quién me dice eso cuánto cuesta? Aquí les voy a hacer unas cuentas y me van a excusar porque yo les hablaba aquí atrás que para vacunar 100 vacas se necesitan 2.700.000, 26.000 pesos, 27.000 pesos. Por 100 vacas, 2.700.000. Pero aquí más adelante lo tengo en 2.552.000. Es un error mío. Hay 150.000 pesos de diferencia descuadrando ese número. De pronto con bajando el precio del Virachil a lo que verdaderamente es en Codegar, que es 6.500, se aproxima. Pero perdónenme esa inexactitud. Miren, el ejercicio es el siguiente. Para ese hato del diluvio, la natalidad se mejoró gracias a la vacunación, 4,5 puntos porcentuales. En 100 vacas, eso significa 4 partos adicionales. Tengan en cuenta que no todo lo que nace se desteta y uno paga las facturas, es con los destetos que vende. Entonces, de estos 4,5 se me muere el 10%, que es muy alto, pero no hagamos cuentas alegres. Es decir, gracias a esto, el diluvio tuvo 4 destetos adicionales por cada 100 vacas. Le podemos poner el valor a la cría desteta que ustedes quieran. Aquí está hecho 5,000 pesos, 200 pesos por 5,000 pesos, 1.000.000 de pesos. Lo pueden poner más alto, lo pueden poner en 800,000 pesos también, si es que esas son las condiciones, pero en nuestro medio, básicamente, ese valor de esa cría desteta no se debe bajar de allí. Entonces, 4 destetos adicionales a 1.000.000 de pesos son 4 millones de pesos de ingreso adicional por el uso de la vacuna. Una inversión de 2.700, aquí me perdonan, y unos ingresos adicionales de 4 millones, me dan un margen de ganancia nada despreciable el primer año. Si yo calculo el retorno en la inversión, yo invertí 2.700.000 y me quedó 1.300.000 más o menos, si le quitamos los 150.000 pesos. Este retorno de la inversión sigue siendo superior al 50%. Alguno de ustedes puede pensar y me puede decir, Marcelo, esos son los datos del diluvio. Yo veo ese 4.5 muy alto. Yo no discuto esa situación. Lo único que les digo es, el punto de equilibrio se logra simplemente con un 3% adicional de mejora en la natalidad. Y para aquellos de ustedes que estén trabajando hace varios años en el manejo de la natalidad, se podrán haber dado cuenta que 3 puntos de natalidad a veces son una condición que significa mucho, pero a veces con buenas prácticas se logran con relativa facilidad. Desde el segundo año en adelante pasa lo mismo, como ya el programa de vacunación no vale 2.700, sino 1.700. Pues entonces el margen de ganancia se mejora dramáticamente, cerca de 2 millones de pesos por cada 100 vacas. El retorno en esa inversión es mayor al 100% y el punto de equilibrio se logra apenas con 2% adicional en la tasa de natalidad. Con esta diapositiva sí quiero terminar, agradecerles por la paciencia que me han tenido este rato. Ya veo que la gente se está empezando a cansar les propongo que abramos un espacio para algunas preguntas que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Doctor Marcelo, muchas gracias a usted. Muy chévere la conferencia, muy clara, sobre todo el tema numérico, que es lo que a los ganaderos más les impacta. Desde el punto de vista de nosotros los profesionales sabemos todo la importancia que tiene el manejo de estas enfermedades, tanto reproductivas, pero el nivel económico también, cómo afecta a la ganadería. Creo que es claro para todos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sara, no sé si hay algo en el chat que alguien quiera saber o alguna cosa. No, señor, por ahora no hay preguntas. Bueno, invitamos a alguien que tenga dudas sobre el tema de las vacunas, algo en especial de las enfermedades, de costos, porque el doctor Marcelo es una persona que conoce muy bien los números de estas enfermedades y las trabaja a diario también como muchos de los colegas que estamos acá presentes.
Alberto, perdón, yo sí de pronto mientras estaba hablando Marcelo, hicieron por ahí 2 o 3 preguntas en el chat. No sé si fue que se borraron, pero sí vi que estaban escribiendo por ahí varias preguntas. No, no, estaba mirando aquí el chat, pero no tenemos, Jesús, no tenemos Eh, eh, recuerdo una que las escribieron por preguntas. ahí que se podían vacunar a animales enfermos. Fue una, o sea, que qué pasaba cuando se vacunaban a animales enfermos. Bueno, no más, y si me acuerdo de la otra, Yo le doy tiempo la yo le mención. doy tiempo para que haga memoria, Chucho. Eh, sí, esa es una muy buena pregunta. Y les voy a decir lo siguiente porque lo toqué tangencialmente en la presentación. Con el ejemplo que hablaba de la población humana, de los cerdos y de las aves. En esas tres poblaciones, claramente las vacunas se utilizan como un elemento de prevención. Tal vez por diferentes condiciones tengamos mucho más medido el impacto en esas tres áreas de lo que cuesta arriesgar o de lo que podemos perder al no prevenir, ¿cierto? Desde el punto de vista de la salud humana, pues es porque son nuestros propios seres queridos, eso es no negociable, eso no es de costo, es decir, cueste lo que cueste, vamos a tomar una decisión porque nuestros seres queridos puedan estar protegidos contra esos agentes que pueden causar algunas enfermedades, inclusive letales. Y desde el punto de vista de avicultura y porcicultura, tienen mucho más medido que nosotros en ganadería cuál es el riesgo de no prevenir contra las diferentes enfermedades que existen, ¿cierto? Entonces, han hecho ese análisis y conocen mucho mejor el riesgo. ¿A dónde quiero llegar con eso? A decirles que en ganadería es muy frecuente que uno espere a tener problemas para empezar a vacunar. Pero debemos, y los técnicos, la mayoría de los veterinarios, hemos aprendido y nos han enseñado que las vacunas son para prevenir, pero muchas veces salimos a campo y no recomendamos que se prevenga, sino hasta que ya hay una patología evidente. Yo les mostré con la diseminación y con la transmisión de estos virus y estas bacterias que uno no está exento, por más que tenga el hato cerrado y por más que tenga muy buenos indicadores, no está exento de que entre el agente al hato. Entonces, por lo tanto, cuando uno previene, lo que uno vacuna son animales sanos, porque uno no espera que los animales tengan la patología. Cuando uno llega a apagar un incendio, pues uno vacuna la mayoría de las veces toda la población. Hay que tratar de evitar momentos de estrés que se puede, eh, eh, que puede ser como un símil con animales enfermos. Animales enfermos o estresados son animales que no van a responder positivamente a la vacunación, vacas recién paridas, terneras recién destetas. Ese tipo de condiciones de estrés afecta el buen desempeño de las vacunaciones. Entonces, como lo han visto aquellos de ustedes con los que hemos trabajado, siempre nos esmeramos porque el retorno que obtengan de esta inversión, que finalmente es lo que es un programa reproductivo, es una inversión, es como comprar un seguro, ¿cierto? Que aunque no es 100% seguro, porque esto es biología, sí nos ayuda a prevenir. Pero el foco es vacunar animales sanos, no estresados. En la medida que yo vacuno una población muy grande, pues a veces se tienen que ir ahí unos animales que están en unos procesos transitorios, pero son las medidas que hay que tomar porque aquí no estamos pensando en individuos, aquí estamos pensando en tomar decisiones para la población, pero si tratamos de evitar animales con problemas de enfermedad o problemas de estrés. Iba a ser un punto ahí pero se me pasó. Ahorita si me acuerdo vuelvo sobre él. Ok. Doctor, aquí me hacen una pregunta por interno y me dicen si el reto de la enfermedad es muy alto, ¿cómo debe de ser esta vacunación? O sea, y como profesionales en campo nos ha tocado fincas que usted vacuna y antes del año tenemos problemas y miramos el reto y encontramos unas titulaciones altas. Entonces, ¿cómo debería ser esta vacunación? Muy buena pregunta y va a depender de cuál es el agente que nosotros identifiquemos que es el agente problema. Cuando yo inicio un programa de vacunación en un hato sano, ya me acordé cuál era el punto. Cuando yo inicio un programa de vacunación
en un hato sano, yo puedo iniciar un programa de vacunación sin necesidad de hacer un muestreo. Es como cuando yo llevo al hijo mío a que lo vacunen a los 6 meses, al año. Yo no le hago una prueba a mi hijo antes de llevarlo a vacunar, porque yo estoy convencido que vacuno es para prevenir, ¿cierto? No para tratar. Entonces, cuando nosotros tenemos un reto epidemiológico en un hato, generalmente se están presentando casos clínicos. Cuando se presentan casos clínicos, lo más necesario es hacer unos análisis serológicos que nos permitan identificar si hay un agente infeccioso, porque como les dije, no siempre son infecciosos los problemas, si hay un agente infeccioso que está generando esa problemática. Si yo identifico que hay un reto de uno o dos agentes o algunos agentes infecciosos, inmediatamente lo que hago es, puedo tal vez modificar el plan de vacunación, digamos, acortar las frecuencias de vacunación, etcétera. Pero me voy a tratar de controlar el reto. Si el problema es de leptospira, tengo que identificar si el problema viene por aguas o viene por suplemento. Y dependiendo de eso, tomar cartas en el asunto para que los animales no estén consumiéndose ese reto permanentemente. Si el problema es que está contaminada, los roedores están contaminando en la noche, puede que la bodega esté impecable, pero sobra alimento en esa lechería y en los comederos queda alimento por la noche, pues las ratas se meten a comerse ese alimento en la noche, ahí mismo orinan y defecan, y las vacas al día siguiente con concentrado nuevo encima se acaban comiendo todo ese material que está contaminado. Entonces, siempre que hay un reto, y eso es parte de la asesoría y el acompañamiento técnico, que es gran parte de mi responsabilidad en el ANCO, es asegurarme que las condiciones en las cuales se aplica la vacuna pues sean las condiciones idóneas, no solamente para que la vacuna quede bien, sino para que el ganadero logre verdaderamente el objetivo, que es la única manera que esta inversión finalmente se justifica, ¿cierto? Entonces, por eso yo les hablaba de entrada, antes de hablarles de programas de vacunación, les hablé de protocolos de cuarentena. Esos son elementos de prevención y de contención para poder disminuir los retos epidemiológicos o que haya en un hato o que vayan a llegar a un hato. Entonces la pregunta es muy buena y la vacuna no hace magia. La vacuna puede ser muy buena, pero nosotros, o parte de la responsabilidad de nosotros como grupo técnico, es asegurarnos que le damos las condiciones necesarias para poder verdaderamente mostrar unos buenos resultados, porque al fin de cuentas, nosotros medimos y a nosotros nos miden por cómo ayudamos nosotros a que se impacten positivamente esos indicadores reproductivos. Voy a aprovechar una cuña porque me acordé de lo que les iba a decir ahorita en el tema de prevención versus tratamiento o de prevención versus curación. Un grupo de técnicos, y este ejemplo me lo pueden haber oído ustedes en el pasado, un grupo de técnicos alguna vez levantaron la mano, uno de los técnicos, y trajo a colación un reporte de serológico de un hato donde el hato era completamente libre. Los animales, ninguno tenía títulos contra IBR, ninguno tenía títulos contra diarrea viral bovina. Y entonces me preguntó el técnico así, pues claramente, me dijo, Marcelo, está muy bien, yo le compro la idea de la prevención, pero yo cómo le voy a decir a este cliente que no tiene IBR y que no tiene diarrea viral bovina en sus vacas, que vacune sus vacas. Y mi respuesta fue muy sencilla, mi respuesta fue, a usted, es decir, usted no me ha comprado, usted no lo he logrado convencer de que las vacunas son para prevenir y no para curar. Pongamos un caso hipotético de dos hatos, un hato que los animales no conocen ninguna de esas enfermedades y otro hato que mal que bien ha tenido problemática o tiene presencia de estos agentes. Cuando llegue un animal de afuera o cuando llegue un reto epidemiológico nuevo, ¿cuál creen que es el hato que va a sufrir peor las consecuencias de la llegada de la gente al hato? Mal que bien estas vacas, así vengan con una dinámica reproductiva regular, mal que bien ya conocen el agente y hay algunas de ellas que van a tener títulos que las van a proteger contra ese agente. Pero en este hato demostrar que está metido en la cajita de cristal, el día que llega ese toro o que llega ese animal diseminando el virus,
pues todos los animales son susceptibles. Entonces, de un día para otro se desencadena una problemática reproductiva muchísimo más significativa que en el hato donde ya existen títulos. Por eso, vuelvo y refuerzo mi tesis. Si somos conscientes de que uno vacuna para prevenir, uno no busca tener títulos para vacunar los animales. Uno vacuna a sus animales sanos. Y si no están infectados todavía, con mayor razón, para que el día que llegue el reto, porque yo les explicaba al principio que puede llegar por muchas vías, por los métodos de transmisión, semen, por contacto de mis animales con los del vecino. Estamos en un país donde el toro nuestro se salta, donde los cercos viven caídos, ¿cierto? Y el toro nuestro se pasa y monta las vacas del vecino y viceversa. Entonces, son unas condiciones que ponen en bandeja de plata esas vías de transmisión para que mi hato cerrado, entre comillas, pues pueda verdaderamente verse vulnerado por un reto epidemiológico. Muy bien, doctor, muchas gracias. Aquí tengo otra pregunta que es bien interesante. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la vacuna muerta versus la vacuna viva? Y como complementando esta, nos hablan sobre las ventajas de la vacunación en sábana o versus estratégica la vacunación. Bueno, muy buena pregunta, pero vamos a partirla en dos. Los planes, yo digo que no existe ni una vacuna perfecta ni un plan de vacunación perfecto. Partamos de esa base. El mundo es imperfecto y en este caso también lo son los programas de vacunación. Desde el punto de vista teórico, para aquellos que no conocen a qué se refiere un plan en sábana y un plan estratégico, el plan en sábana es como la vacunación de aftosa. Señores ganaderos, el ciclo empieza tal día y termina tal día. Todo el mundo a vacunar sus animales sin importar si son vacas, terneros, novillas, lo que sea, y en el momento que estén, recién paridos como estén, la obligación es vacunar a todos los animales por fecha calendario. Eso es un plan en sábana. Y el plan estratégico, por el contrario, es un plan que aparentemente en la teoría es mucho más técnico, porque lo que hace es darle a cada individuo la vacuna en el momento más indicado. Por ejemplo, la vaca recién parida, esperamos que pasen 30 o 35 días, le damos una dosis de Virashil y queda lista para entrar a servicio. Entonces entra a servicio con unos niveles o unos títulos, unos niveles de anticuerpos significativamente altos, debe estar muy bien protegida para que no tenga problemas en la concepción y en mantener esa preñez temprana. Posteriormente, a los 90 o 100 días de preñez, se le hace un refuerzo de leptospira para prevenir ese cuarto, quinto, sexto y séptimo mes, que son críticos desde el punto de vista de leptospira, y posiblemente al secado pudiera hacerse una última aplicación de leptospira. O sea que uno no vacuna por calendario, sino que vacuna de acuerdo a los animales en su estado productivo o reproductivo. Pero resulta que en la práctica, aunque técnicamente ese plan estratégico es lo que uno, entre comillas, debería hacer como técnico, en la práctica me he encontrado que por el manejo que requiere de estar vacunando animales cada 8, cada 15 o cada 30 días, en muchos hatos se les sale de las manos, ya sea por el control de la vacuna, porque hay que mantener vacuna todo el año, por la razón que sea, porque no anotan bien los animales que quedaron vacunados y los que no, porque no tienen una buena manera de sacar los listados para vacunar sus animales, por la razón que sea. Pero al final de cuentas, muchos de esos hatos acaban tocando la puerta nuevamente y diciendo, venga, esto se me salió de las manos. Devuélvame un plan en sábana que no soy capaz de manejarlo, el plan estratégico. Entonces, en la medida que una persona o un técnico es capaz de manejar el plan en sábana, el plan estratégico, al pie de la letra, recomendamos un plan estratégico. Pero si hay dudas en que lo van a cumplir al pie de la letra, es mejor que realicen un plan en sábana bien realizado a no realizar un plan estratégico de manera defectuosa. Eso con respecto a los planes de vacunación. O sea que no hay un plan de vacunación perfecto ni que aplique para todo el mundo. Y desde el punto de vista de los tipos de vacuna, a grandes rasgos,
Existen dos tipos de vacuna, existen muchos más, pero a grandes rasgos comercialmente tenemos vacunas de virus vivo y tenemos vacunas de virus muerto. Ventajas de las vacunas de virus vivo, por ejemplo, es que las vacunas de virus vivo siempre es una sola dosis que se pone. No se necesita como con el Virashil, que hay que poner una dosis hoy y a los 30 días hay que poner otra, ¿cierto? Entonces, la vacuna viva es una sola dosis. ¿Eso qué ventaja tiene? Pues que a la final cuesta menos, ¿cierto? Segundo, la dosis que se aplica con la vacuna de virus vivo generalmente es menor. Son 2 ml contra normalmente 5 que se aplican con las vacunas de virus muerto, ¿cierto? Esa pudiera ser otra ventaja. Otra ventaja es que tradicionalmente las vacunas de virus vivo generan los dos tipos de inmunidad. Es decir, generan una protección a partir de anticuerpos, porque estimulan la producción de anticuerpos, y generan una protección a partir de células de defensa. Entonces es una respuesta mucho más robusta, llamémoslo así. ¿Qué desventajas pueden tener las vacunas de virus vivo? Algunas vacunas de virus vivo, dependiendo de su procedencia, pudieran resultar virulentas, porque finalmente el virus vivo está vivo, es un virus que está atenuado, pero está vivo. Entonces está modificado, pero está vivo, pudiera generar esa problemática. Las vacunas de virus vivo tienen una dificultad, y es que una vez vienen para reconstituir, generalmente vienen liofilizadas para reconstituir, y una vez uno reconstituye tiene que utilizar todo el contenido de ese frasco en un lapso de unas pocas horas, ¿cierto? Lo que no se gaste ese día o lo que aplique al día siguiente, digamos, ya es una vacuna que no va a estar viva, va a estar muerta, ¿cierto? Pero va a estar muerta, pero no va a tener ayudante. Ahorita les explico de qué se trata eso. Las vacunas de virus vivo son mucho más sensibles desde el punto de vista térmico, es decir, la cadena de frío es muchísimo más exigente para las vacunas de virus vivo, y existe alguna evidencia que cuando se utiliza vacuna de virus vivo, bueno, no en todos los animales se puede aplicar la vacuna de virus vivo, esa es otra connotación. Y cuando se utiliza en animales que son próximos a la reproducción, hay algunos datos, algunos artículos que muestran que algunas vacunas de virus vivo aplicadas previas a los procesos de IATF pueden afectar el ciclo reproductivo de las vacas, el primer y hasta segundo ciclo reproductivo de las vacas posterior a la aplicación. Entonces, si yo estoy pensando que yo necesito es cuidar mi reproducción, pues por un lado la cuido, pero por otro lado la puedo afectar. Eso con respecto a las vacunas vivas de manera muy general. Las vacunas de virus muerto. Las vacunas de virus muerto no tienen la capacidad, ventajas. No son mucho más seguras desde el punto de vista de que no tienen la capacidad de generar virulencia en ningún caso, porque son vacunas pues donde solamente se aplica fragmentos del virus. Se me olvidó otra condición, pero ya se las voy a explicar aquí. Las vacunas de virus muerto, en los 5 ml que uno aplica, es decir, son mayor dosis, porque uno cuando aplica el total de la dosis necesaria para generar la masa antigénica para estimular el sistema inmunitario. La vacuna viva, no les expliqué, tiene menos dosis porque básicamente el laboratorio es la vaca. Entonces yo le aplico la dosis de vacuna viva, ese antígeno se replica dentro de la vaca o dentro del bovino, y una vez forma la masa antigénica suficiente, ahí sí genera la estimulación del sistema inmunitario. Pero en el caso de la vacuna de virus muerto, yo cuando aplico los 5 centímetros estoy aplicando toda la dosis necesaria para generar la estimulación del sistema inmunitario. No se necesita que haya replicación, que es la que puede generar esos otros problemas que les comentaba hace un rato. Ventajas, es mucho más segura, y una ventaja específica de Virashil. Una ventaja específica de Virashil es que, a ver cómo se los explico. Venga, les explico primero las desventajas y les cuento por qué hay una de esas que no aplica para Virashil. Si en la vacuna de virus vivo hay las dos ramas de inmunidad, uno de los argumentos es que las vacunas de virus muerto solamente estimulan una inmunidad a través de anticuerpos, más no de células.
Entonces, de esa manera, las vacunas de virus muerto quedarían, entre comillas, cojas desde el punto de vista de la calidad de la respuesta inmunitaria al lado de las vacunas vivas. Ese no es el caso de Virashil. ¿Por qué? Gracias al ayudante que tiene Virashil, que se llama Xtend, han logrado el desarrollo tecnológico de que una vacuna, aún siendo una vacuna de virus muerto y teniendo las ventajas de seguridad de la vacuna de virus muerto, pueda generar las dos ramas de la inmunidad. Virashil genera tanto inmunidad celular como inmunidad humoral. Por eso es que Virashil no es una vacuna de virus muerto convencional, así nos puedan hacer creer lo contrario. Es una vacuna diferente a las demás vacunas que existen en el mercado desde ese punto de vista. Ventajas entonces, las vacunas de virus muerto son menos sensibles a los cambios de temperatura, aunque hay que ser muy exigentes con la cadena de frío, pero no hay que reconstituirlas. Y si yo manejo de manera aséptica, yo puedo iniciar mi proceso de vacunación hoy, en los datos grandísimos. Me quedó un frasco a medias. Desde que yo lo tenga completamente aséptico y lo tenga en la cadena de frío, en la nevera y no lo haya sacado de la nevera, yo puedo al día siguiente perfectamente acabarme de gastar ese frasco y esas dosis de vacuna van a ser perfectamente inmunizantes a las del día anterior, ¿cierto? Entonces, tal vez me extendí, pero es que es una pregunta bastante amplia y no quería dejar por fuera algunos de los factores importantes referente al uso de las vacunas. Entonces, desventajas de las vacunas de virus muerto pueden ser un poco más costosas por todo el tema del ayudante. Hay algunas que no generan las dos vías de inmunidad, como ya les comentaba, de anticuerpos y de células. Y todas necesitan 2 dosis al principio para poder hacer la prima vacunación de los animales. Esas serían a grandes rasgos las debilidades de una vacuna de virus muerto. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy claro con estas preguntas. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. La conferencia ha sido grabada, la subiremos en el canal de Codegar en YouTube. En esta próxima semana se subirá para tener la información. A Elanco, al doctor Marcelo, a Jesús, siempre dispuestos a apoyarnos en el departamento técnico. Gracias a mis compañeros, el doctor Cristian, que nos apoya en todo el trabajo también técnico. A Sara, que nos ayuda desde el departamento de mercadeo en Codegar. También muchas gracias a todos por el apoyo en este trabajo de hoy. A todos los asistentes, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de su agrado, que hayan llenado las expectativas con la conferencia. Por favor, no duden en consultarnos cualquier inquietud que tenga, otro tema que quiera que tratemos, y en ayuda de otros profesionales podremos montar unas conferencias. Nuevamente, muchas gracias a todos y no olviden que desde el Departamento Técnico y en Codegar estamos para apoyarlos. Doctor Alberto, doctor Cristian, Sara, y en nombre de Elanco, pues a Codegar y a todos sus asociados, que a todas estas también somos parte, muchas gracias y muchas gracias por la paciencia. A ver, llevamos hora y media aquí de conferencia y gracias también por las buenas preguntas que hicieron. Entonces estamos a sus órdenes y espero que haya sido de su agrado la presentación. Que tengan una feliz noche. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan una buena noche. Hasta luego, Alberto. Gracias. Chucho, a vos, muchas gracias. Chucho, no leí las gracias a usted, hombre, el más importante. Gracias. Muchas gracias a usted también.